día. Bendecidos. Amén, hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por su bondad, por su amor, por darnos la oportunidad de un día, una semana más, un día más, un miércoles más, hermanos, de poder estar aquí delante de su presencia, hermanos. Les voy a compartir allá la pantalla, hermanos. Espero que puedan verla todos. Ustedes me dicen ahí o le hacemos más o menos. Ahí, ¿verdad? No. Ahí. Ok. Leamos ahí, hermanos, en Mateo capítulo 19. Busquemos ahí Mateo capítulo 19, versículo 16 al 31. Una historia, un relato que creo que ya hemos escuchado varias veces, hermanos. Ya hemos hablado algunas veces de este pasaje. Usted lo recordará. Dice ahí la escritura, hermanos, en Mateo dice en el versículo 16: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Este es un relato, hermanos, que lo podemos encontrar no solamente en Mateo, lo encontramos también en Marcos capítulo 10 y lo encontramos también en Lucas capítulo 18. Fíjese que comienza el texto hablándonos de vino uno, dice, vino uno a Jesús. ¿Y quién es ese uno, hermanos? ¿Quién es ese uno? Fíjense lo que dice el versículo 20 y el versículo 22 nos menciona a quién se refiere. Mire el versículo 20. ¿Qué dice el versículo 20? El joven, ¿verdad? El joven dijo. Y mira el 22. Y oyendo el joven. Entonces, ese uno se refiere a un joven que vino a Jesús. Y mire, comencemos por considerar qué sabemos de este joven que se acercó a Jesús. Miren, ahí en Mateo el 19, el 22 que acabamos de leer, y Lucas 18, 23, gracias a esos dos textos sabemos que era un joven y que era rico. En Lucas capítulo 18, versículo 18, se dice que era un hombre principal. O sea, no era cualquier hombre, no era cualquier persona, era un hombre, era un principal. Lo que quiere decir que pertenecía a una familia, miren, noble y distinguida. Por Marcos capítulo 10, versículo 19 y 20,
vemos que llevaba una vida moral de ejemplo. Y por Marcos 10:21 podemos deducir que era un joven que, mire, cumplía los mandamientos de la ley. O sea, era un joven que estaba interesado en cumplir los mandamientos de la ley. Ya que el Señor dice, mire, todavía el Señor después que le dice esto de los mandamientos, mirándole, le amó, porque le dice Jesús, sé que los conoces, sé que conoces los mandamientos. Y mirándole, dice, después le amó. A primera vista, hermanos, había mucho en el hombre que parecía ser prometedor. Hay mucho en este hombre que hasta aquí donde hemos visto parece ser prometedor, parece ser un buen joven, alguien interesado realmente en la vida eterna, en alcanzar la vida eterna, en alcanzar la salvación. Y fíjese, no solo eso, hermanos, porque miren lo que nos dice ahí, hermanos. ¿Cómo vino esta persona? Vino corriendo. En Marcos capítulo 10 nos dice que este joven vino corriendo a donde estaba Jesús. Vino corriendo a Jesús. Dice, ¿qué hizo? Y se arrodilló ante él. Se arrodilló ante Jesús. ¿Y sabe qué? Los judíos no se arrodillaban ante nada. Los judíos no se arrodillaban ante nada ni ante nadie. Y este joven rico, noble, mire, vino corriendo, no vino caminando a Jesús, vino corriendo a Jesús y se arrodilló ante él. Pero eso nos lo dice nada más Marcos. Manifestando, mire, ¿qué es lo que estaba haciendo? Manifestando un comportamiento inusual para un hombre de su categoría. No era cualquier hombre, era un joven rico, de la nobleza. Además, todo parece indicar que consideraba a Jesús como alguien importante. Miren, consideraba a Jesús como alguien importante, como un guía espiritual. Un guía espiritual. Mire, podríamos concluir diciendo que este hombre representaba todo lo mejor que puede verse en el hombre natural. ¿Qué diría usted, hermano, hermana, de un hombre hasta este momento donde hemos hablado de él? Un hombre que no le importa su condición social, un hombre de estatus alto, un hombre que viene corriendo a Jesús, un hombre que se arrodilla ante Jesús, un hombre que no le importa lo que dirán los demás, alguien que, miren, guardaba los mandamientos de la ley, cumplía la ley, alguien noble, de una familia noble, de una familia distinguida, un hombre principal. O sea, ¿qué diría usted de este hombre? ¿Qué pensaría usted de este hombre? Que es un buen hombre, ¿verdad? Que es alguien interesado en buscar a Jesús. Que es alguien que realmente está preocupado por su vida espiritual. Pero sigamos. ¿Qué hace este joven? Fíjese. Se acerca a Jesús y le hace una serie de preguntas. Directamente este joven le va a hacer 3 preguntas a Jesús. Ahí para que lo marque. 3 preguntas le hace. Versículo 16. ¿Qué le dice en el versículo 16? Dice, la pregunta que le hace es, ¿qué bien haré para tener? ¿Qué bien haré para tener qué? Dice le dice este joven a Jesús, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Versículo 18, le hace otra pregunta a Jesús. Jesús le dice, le había dicho que si quiere obtener la vida eterna, le dice que guarde los mandamientos. Y este joven le dice, ¿cuáles? Le pregunta a Jesús, ¿cuáles mandamientos? ¿Será que ese hombre no conocía los mandamientos de la ley? ¿Será que no conocía los mandamientos del Antiguo Testamento? Sí los conocía, claro que los conocía. Solamente que mire, esta actitud es como una actitud, a ver, dime cuáles. ¿Cuál de todos?
¿Cuál de todos? Porque todos los de seguro los he cumplido. Tercera pregunta, versículo 20. Le dice a Jesús, le dice, yo ya cumplí los mandamientos. Esos mandamientos que me has dicho, yo ya los cumplí desde mi juventud. Y le pregunta a Jesús otra vez, ¿qué más me falta? O sea, si ya cumplí los mandamientos, ¿qué más me falta para obtener la vida eterna? Y basado en estos, hermanos, en esas preguntas que le van a hacer a Jesús, vamos a ver el tema que se titula ¿qué más? Póngalo para usted, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Es lo que trataremos de invitar esta noche. ¿Qué más nos falta a cada uno de nosotros para alcanzar la vida eterna? Para obtener la salvación. Veamos. Primera pregunta que hace. ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? Dice este joven. O sea, ¿por qué le pregunta a Jesús? Porque reconoce que Jesús es Dios. Porque reconoce que no está hablando con cualquier persona. Que viene a alguien que realmente le puede decir cómo puede alcanzar la vida eterna. Cómo él puede ser salvo. El joven tenía, mire, un anhelo. Tenía un anhelo en su corazón este joven. Y recuerdan que ahí en Timoteo, en Tito, cuando habla del ancianato, habla de esa palabra, el que anhela obispado, dice, ¿verdad? Buena obra desea. ¿Y alguien recuerda a qué se refiere esa palabra anhelar? A esforzarse, ¿verdad? A estirarse. O sea que este joven está dispuesto, miren, viene dispuesto a Jesús para hacer todo lo posible para alcanzar la vida eterna. Él quiere alcanzar la vida eterna. Él está dispuesto a hacer lo posible para poder alcanzar la vida eterna. Miren lo que nos dice las dos preguntas de Mateo 19, 16. ¿Qué bien haré? Pero miren, qué bien. Recuerda esa palabra, qué bien, dice, qué bien. Y en Marcos 16, en Marcos 10, versículo 16, dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Vea esto. A pesar de tener tantas y buenas cualidades de este joven, el joven comprendía, él entendía que le hacía falta algo, que no estaba completo todavía. ¿Qué le faltaba? La vida eterna, la salvación. Él sabía que no lo tenía. En su corazón seguía habiendo un vacío que no podía ser llenado con ninguna de las cosas que había alcanzado en la vida. O sea, por más rico que era, por más bienes que tenía, por más posesiones que tenía, por más estatus social que tenía, estaba incompleto. Él sabía que le hacía falta algo, algo que él no había podido alcanzar con lo que tenía. Lo que le faltaba, mire, ¿qué era? La salvación. Lo que le faltaba era la salvación. O como él dice, lo que le faltaba era la vida eterna. Recordamos ahí, miren, ¿y de qué sirve ganar el mundo entero? Sí, al final, ¿qué? Mi alma se pierde. ¿Será que él entendía esto? ¿Será que él comprendía esto? ¿Será que en su mente de él estaba esto? Por eso estaba buscando la vida eterna. Por eso estaba buscando la salvación. Nosotros hemos entendido eso también, de que por más que nos esforcemos en este mundo, de por más que nos ganemos este mundo, de por más que estemos bien con este mundo, ¿de qué sirve el ser alabado por los hombres, el ser reconocido por los hombres, si al final Jesús no me va a reconocer? Si al final Jesús me va a decir, no te conozco, apartados de mí. Y al final lo que va a pasar es que mi alma se va a perder. ¿De qué sirve? Es lo que había en la mente de este hombre. ¿De qué sirve?
Vamos a ver, vamos a seguir viendo. ¿De qué pueden servir todas las cosas que podamos tener en esta vida si no las podemos disfrutar más allá de la muerte? Fíjese esto interesante, porque tal vez en la mente, fíjese, de esta persona había otra cosa. Realmente está él queriendo buscar algo espiritual para seguir gozando lo material ahí donde esté. Tal vez está engañando a su corazón. Tal vez piensa que buscando la vida eterna puede seguir disfrutando de lo material. Entonces hay que tener cuidado, porque ¿de qué nos sirven todas las cosas que podamos tener en esta vida si no las podemos disfrutar más allá de la muerte? Y mire, la vida es ¿qué? La vida es muy corta. La vida es tan corta. Los años pasan tan rápido que no nos damos cuenta. Hoy, ¿cuántos años ya tenemos? Y mire, la vida es tan corta y este joven anhelaba, mire, esta palabra es importante. El anhelo de este hombre, mire cuál era realmente. Perpetuar, mantener su estado más allá de la muerte. ¿Su estado de qué? De riqueza. Sus bienes. Aparentemente, el hombre era sincero con las preguntas que le hizo a Jesús. Y también daba la impresión de que, ¿qué dice? Deseaba intensamente. Aparentemente este joven deseaba intensamente, con un fervor intenso, lo que estaba pidiéndole a Jesús. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué bien haré? Porque vino corriendo a Jesús, porque se arrodilló a Jesús, buscó a Jesús, veía a Jesús como guía espiritual y aparentemente daba la impresión de que él estaba buscando intensamente lo que le estaba pidiendo a Jesús. Prácticamente, mire, ¿qué dice acá? Que diríamos que este joven estaba a punto de convertirse a Cristo. ¿Por qué? Porque lo estaba buscando, porque estaba interesado en la salvación, porque estaba interesado en su vida espiritual, en la vida eterna, porque guardaba los mandamientos. Recuerda a Agripa, le dice Pablo, yo sé que conoces a los profetas, yo sé que lo conoces. Entonces, Agripa, ¿qué dice Agripa? A Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Más o menos así está este hombre también. Aparentemente así está este hombre. Pero miren, ¿cómo pensaba este hombre que podía obtener la salvación? ¿Cómo pensaba que podía obtener la vida eterna? Miren, aunque no podemos dudar de la sinceridad y el anhelo de salvación de este joven, estos no habían sido suficientes para alcanzar la salvación. De hecho, este joven estaba equivocado en cómo podía obtener la salvación. Se equivocó. Estaba desenfocado. Porque mire, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que estaba equivocado en la manera en que él pensaba que podía obtener la salvación? Porque mire, por la manera en la que formuló su pregunta. Por esa forma, ¿por qué? Resultaba evidente que él creía que podía alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos, por sus propios medios. Porque dice, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Porque debe de haber algo que tenga que hacer para poder alcanzar la salvación. Debe haber algún bien que pueda hacer para poder obtener la vida eterna. Ese era el pensamiento de este joven. Tal vez pensaba que tenía que hacer, miren,
un último esfuerzo, ayudar a alguien más también, tal vez alguna obra especial, tal vez pensaba que Jesús le iba a decir, haz tal cosa, ayuda a alguien. Y sí, eso le dice. Mire, tal vez él pensaba que faltaba alguna obra especial que le diera el empujón final para alcanzar la salvación. Eso estaba pensando este joven. Hay algo, debe de haber algo que no he hecho, que me falta para poder obtener la salvación. Y sobre todo, fíjese, ¿por qué está haciendo esto? Porque él no tenía seguridad de que era salvo. Porque él no tenía la seguridad, la certeza de que tenía la salvación, la vida eterna. Por eso fue a Jesús, por eso lo buscó, por eso corrió, por eso se arrodilló. Mire, ¿cuáles mandamientos debo guardar? Jesús le va a poner una condición. Jesús le va a poner una condición a este hombre. La condición de Jesús para obtener la vida eterna. Versículo 17, Mateo 19, 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y fíjese que en ese versículo 17, muchas veces, bueno, lo utilizan los testigos de Jehová para decir que Jesús no es Dios. Y con y tú lo ves así, parece que tiene razón, porque le dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque el joven vino y se acercó, maestro bueno, le dijo Jesús, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y si tú lo ves así, dice, ¿por qué me llamas bueno? Y Jesús, por la respuesta de Jesús, porque le dice, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Pero, fíjese que en la misma respuesta, que parece que niega la divinidad de Jesús, reafirma la divinidad de Jesús. Porque él que le dijo, él se acercó y lo reconoció. Lo reconoció como un maestro bueno. Y si, fíjese la premisa, si únicamente Dios es bueno y él llama bueno a Jesús, entonces Jesús es Dios. Entonces Jesús es Dios. Y más que una negación, es una afirmación de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es bueno. La condición más si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice, ¿quién? Dios. Dios le está diciendo. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Cumple los mandamientos. Y mire, Marcos 10, fíjese, hice una listita. Es el versículo, solo que lo hice como tipo lista. Marcos capítulo 10, versículo 19. Los mandamientos sabes, porque fíjese, va a haber un mandamiento que Marcos no va a decir, pero que Mateo sí lo va a decir. Fíjese, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Entonces, en el versículo 20, respondiendo, le dijo, maestro, ¿qué dijo? Todo esto lo he guardado, no ahorita, desde que yo era joven. Todos estos mandamientos los he guardado, ya los cumplí, los cumplo. Pero miren, ¿cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren Mateo 19.
Le dice el joven, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre ¿y cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí Jesús le va a dar un golpe de realidad a ese joven. Es un golpe de realidad. Porque ¿qué dijo él? Tanto en Mateo como en Marcos dijo, todos esos ya los cumplí. Los he guardado. Fíjese, los mandamientos que el Señor le mencionó al joven tienen una similitud. Tienen una similitud. Son mandamientos, fíjese, que tienen que ver con él. Tienen que ver con el prójimo. Vamos a ver. No adulterarás el prójimo. No mates al prójimo. No hurtes al prójimo. No digas falso testimonio del prójimo. No defraudes al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, que son tu prójimo también. Lo mismo Mateo, no mates. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese. Algo a lo que a estos mandamientos el joven había dicho que los había cumplido desde su juventud. La condición que Jesús le dijo era que era necesario cumplir estos mandamientos para obtener la vida eterna y, ¿sabe? Jesús fue contundente al decirle esta lista a este joven. Porque mire, la obediencia a los mandamientos, una frase matona. La obediencia a los mandamientos de Dios es que es clave para obtener la vida eterna. Según la condición que Jesús dijo. Si quieres obtener la salvación, guarda los mandamientos. ¿Y qué dijo este joven? Los he guardado, todos los he guardado. Todos los he guardado. Mire, si usted no obedece los mandamientos de Dios, no va a obtener la vida eterna. No vamos a obtener la salvación. Si nosotros nos rebelamos ante la voluntad de Dios, no vamos a obtener la salvación. Mire Mateo 19. El joven dijo, la respuesta, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús. Todo esto lo he guardado desde que yo era joven, Dios. Marcos 10. Entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pregunta aquí, hermanos. ¿Será que realmente este joven cumplía los mandamientos de Dios al pie de la letra? Porque con toda seguridad le dijo, los he cumplido. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. No dudó. No dudó en decirle a Jesús que lo había cumplido. ¿Será que realmente cumplía con los mandamientos? ¿Será que realmente era celoso de la ley? Pues diríamos hasta aquí que sí, ¿verdad? Porque él mismo dijo, salió de su boca, lo he guardado. Pero mire, conocía los mandamientos, fíjese. En Marcos 10 Jesús le dice, ¿qué le dice? Versículo 19. Los mandamientos, ¿sabes? Conoces los mandamientos. Jesús le dice, conoces los mandamientos, lo sabes. Pero, ¿qué dice acá abajito? Una cosa es conocerlos y otra cumplirlos. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra es llevar por obra la voluntad de Dios.
Por eso dice Santiago, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, con los profetas, les gustaba escuchar qué decía el profeta. Pero ¿qué no les gustaba? Llevar por obra lo que el profeta decía. ¿A cuántos cristianos no les gusta escuchar la palabra de Dios, la ley de Dios? Pero ¿qué es lo que les cuesta? Llevarla a la obra, cumplirla. Recordemos que Mateo capítulo 7, el hombre sabio y el hombre insensato, los dos escuchan la palabra de Dios, pero la diferencia es en que uno la guarda y el otro no. Uno la cumple y el otro no la cumple, pero todos escuchamos la palabra de Dios. Este joven, fíjense, ¿por qué pereció el pueblo de Israel? Realmente fue por falta de conocimiento. No conocían a Dios, no estaba Dios con ellos, no anduvo Dios con ellos en el desierto, no les dio la ley Dios ahí en vivo. No fue por falta de conocimiento, no fue porque realmente no conocían la voluntad de Dios, sino porque no querían cumplirla, porque no querían obedecer a Dios, porque Dios decía una cosa y ellos hacían otra cosa. Jesús, mire, interesante esto de Jesús, mire, Jesús va a tocar el corazón de este joven con la siguiente pregunta que ese joven va a hacer. Jesús va a tocar el corazón, Jesús va a tocar lo más profundo del corazón de este joven. Dice el joven, pregunta el joven, ¿qué más me falta para tener la vida? Era un excelente hombre. Era alguien que guardaba los mandamientos, preocupado por su vida espiritual. Dice Mateo 19:21, le dijo Jesús, le responde Jesús. Jesús le dijo, si realmente quieres ser perfecto, completo, estar completo para la vida eterna, si quieres ser perfecto, ¿qué le dijo? Anda, vende lo que tienes y ¿qué? Y dalo a los pobres. Y dalo a los pobres. ¿Y qué? Y como resultado tendrás tesoros en el cielo. Eso le dijo Jesús. Eso le respondió Jesús. Le dijo, y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Ven y sígueme, ¿por qué? Porque yo te mostraré cómo alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque yo te voy a mostrar cómo puedes tú ser salvo. Pero antes, miren, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y si haces eso, tendrás tesoros en el cielo. Y cuando hagas eso, ven conmigo, sígueme. Yo te voy a llevar a la vida eterna, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que Jesús nos ha regalado la vida eterna. Nos ha dado la vida eterna. Solo que está en Jesús. Solo que la vida eterna está en Jesús. O sea, ¿cómo podemos obtener la vida? Solo en Jesús. Solo creyendo en Jesús. Solo siguiendo a Jesús. Marcos 10 dice, entonces Jesús, mirando a este joven, un poquito de contexto, ¿qué estaba pasando aquí? Él ya le había dicho, Jesús le dijo, conoce los mandamientos. Y le dice los mandamientos. Y después de que Jesús le dijo eso, que él conoce los mandamientos,
Jesús mirándole, le amó. Le amó. Pero fíjese, esa mirada de Jesús de amor es como la mirada que tuvo con Pedro cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿realmente me amas? Pedro, ¿me amas? De esa manera estaba viendo Jesús a este joven, por lo siguiente que va a pasar. Y entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Una cosa te falta. Una cosa te falta. Eso no lo dice Mateo. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Jesús va a tocar lo más profundo del corazón de esta persona. Mire lo que dice, recordemos lo que dice allí en Hebreos capítulo 4. Mire, Hebreos capítulo 4. Porque ¿con quién está hablando? Con Dios. Está con Dios. Ese joven le está preguntando a Dios y Dios le está respondiendo. Miren, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es que, sí, hizo una listita igual, es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire todo lo que hace la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, es cortante, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y no solamente eso, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es lo que estaba haciendo Jesús. Es lo que estaba haciendo Jesús. Estaba, miren, viendo los pensamientos, viendo las intenciones del corazón de este joven. Fíjese, estaba penetrando el alma de esta persona, el espíritu y lo más profundo de su ser. Lo que Jesús le está diciendo, miren, está penetrando en lo más profundo de su ser. Y así es la palabra de Dios, hermanos. Muchas veces nos va a tocar las fibras más sensibles que tengamos. Nos va a penetrar y nos va a hacer, miren, que veamos nuestra realidad. Nos va a dar un golpe de realidad. Pero si ese soy yo, pero si así soy yo, pero si es lo que estoy haciendo, pero es lo que he hecho, de esa manera vivo, estoy mal. Así es la palabra de Dios. Y mire, y no hay nada que le podamos ocultar a Dios, porque toda cosa creada está desnuda ante su presencia. Está desnuda delante de Dios. Estamos, mire, somos libros abiertos delante de Dios. Y ese joven está delante de Dios. Está desnudo. Jesús lo conoce. Jesús está viendo su corazón. Jesús está viendo las intenciones que él tiene. Y mire, Jesús toca el corazón, fíjese, el corazón del problema de este joven. ¿Cuál es el corazón del problema de ese joven? El apego a las riquezas. No se trata, fíjese,
No se trata solo de lo material. O sea, está bien que tenga bienes, que sea rico. Pero no solamente la vida eterna, la salvación, se trata de eso. Sino, ¿qué? Sino se trata de confiar plenamente en Cristo. Se trata de depositar completa, totalmente nuestra fe en Cristo. Imagínense, porque, fíjese, ahí está este joven, pero también están los discípulos. Están los discípulos escuchando lo que el joven le está diciendo a Jesús y lo que Jesús le está respondiendo a este joven. En la escena están esos dos, están los discípulos y está el joven. No está solo Jesús y el joven. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque imagínense, los discípulos escucharon que es un joven, que es rico, que es de la nobleza. Imagínense, la instrucción y la enseñanza no va a ser solo para el joven, sino para los discípulos también. Porque ¿qué creen ustedes que está pasando en la mente de los discípulos? Miren, si este que está interesado en Jesús, miren, que está interesado en lo espiritual, puede ser parte del grupo y mira cómo es rico, tiene dinero. Y mira, ya no vamos a tener que andar, tal vez ya no vamos a andar caminando. Tal vez nos va a rentar sus asnas o sus caballos o sus carretas, ya no vamos a padecer necesidad. Imagínense todo lo que está pasando en la mente de los discípulos. Por eso la enseñanza no solamente es para el joven, sino también para los discípulos. El problema de este discípulo, el de este joven, es su apego a las riquezas. No se trata solo de lo material, sino de confiar plenamente en Dios. Y la pregunta para usted y para mí, hermanos, ¿qué te falta? ¿Qué te falta para alcanzar la vida eterna? ¿Qué te falta para obtener la salvación? Y para los que todavía no han obedecido el Evangelio, ¿qué te impide? ¿Qué te impide seguir a Cristo? Porque, ¿cuál es el impedimento de esta persona? Su apego a las riquezas. ¿Y sabe qué? Toda persona que se le predica el Evangelio y no lo obedece, es por algo. Algo le impide a esa persona seguir a Cristo. Algo le impide a esa persona obedecer el Evangelio. No hay más, hermanos. El Evangelio está diseñado para ser obedecido. Así de perfecto es Dios. Hizo las cosas perfectas. Si usted escucha el Evangelio, obedece el Evangelio, se le predica el Evangelio, sabe qué es lo que tiene que hacer, porque el Evangelio se lo va a decir. Si no hay ningún impedimento, se va a bautizar. Pero si hay cosas que pesan más, no lo va a obedecer. No va a seguir a Cristo. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque lo he visto también. Lo he visto, lo he experimentado. Hay un impedimento. Hay algo fuerte. Hay algo que los ata a decirle sí a Cristo. Y tarde que temprano, como dirían por ahí, la verdad sale a la luz. Tarde o temprano te vas a dar cuenta cuál es la atadura que la persona tiene. Y así puede ser de nosotros también, hermanos. ¿Qué tal? Puede haber algo que nos falte dejar. Algo a lo que tengamos que desprendernos para estar bien, para ser perfectos para la vida eterna. Pero vamos así. Y dicen los discípulos,
porque aquí ya son los discípulos. Le dice, pero vamos a seguir, ¿quién podrá ser salvo? Porque los discípulos van a decir, entonces, ¿quién podrá salvarse? O sea, después de lo que escucharon que Jesús le está diciendo a ese joven, entonces, ¿quién podrá salvarse? Mire, Mateo 19:22, oyendo el joven esta palabra, ¿qué? Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Marcos 10:22. Pero él, afligido, triste, igual triste. Por esta palabra se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Mire, Marcos 10 nos va a ayudar a responder esta pregunta que hicieron los discípulos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús, dinos entonces, ¿quién puede ser salvo? Mateo 19:27, entonces Jesús mirándolos a los discípulos, o sea, el joven ya se fue triste. Entonces Jesús mirando a los discípulos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas que son posibles para Dios, porque es Dios. El hombre, miren, el hombre no puede obtener la salvación por sí solo. No hay algo que pueda hacer, no hay una obra que pueda hacer para obtener la salvación. No es por cualquier obra que haga, no se puede, no se puede. Así como no podemos nosotros borrar nuestros pecados. No puedes ser salvo por ti mismo, por tus obras. Pero ¿sabes quién sí te puede dar la salvación? ¿Sabes quién sí puede borrar tus pecados? Dios, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Para los hombres sí, pero para Dios no. Y fíjese, si nos desprendemos de aquello que nos impide, y usted conoce qué cosas le faltan, cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos qué cosas nos hacen falta para estar completos, para poder alcanzar la salvación, la vida eterna. Cada uno sabemos en qué batallamos, en qué luchamos, qué nos hace falta. Si nos desprendemos de aquello que sabemos que nos impide o que nos falta para seguirle como Cristo quiere, no como nosotros queremos o como tal vez le estamos siguiendo el día de hoy. Porque lo que tenemos que preguntarnos es si estamos siguiendo a Jesús como Él quiere. Si estamos siguiendo a Jesús como Él nos lo ha mandado, o lo estamos siguiendo como nosotros queremos. Tal vez nosotros estamos poniendo las condiciones, no Jesús. Si nos desprendemos del orgullo, de la vanidad de este mundo, si ponemos en primer lugar las cosas de arriba, tenga seguridad de que Dios le puede dar la salvación, Dios le puede dar la vida eterna. Y dicen los discípulos, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo entonces? Y, pues, ¿quiénes? Los que pongan en primer lugar a Jesús. Los que se desprendan de esas ataduras. Los que se completen para ser perfectos. Los que sigan a Jesús. Y saben, Dios tiene el poder para salvarnos. Dios tiene el poder de salvarnos. Pero por cada bendición hay ¿qué? Hay una responsabilidad, hay una condición. Y miren, no es solo, lo siguiente que les voy a mostrar, no es solo para aumentar el grado de dificultad para salvarse, sino es para reflexionar. Porque miren,
Los discípulos preguntaron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ya vimos los que se desprendan, los que se comprometan más con Cristo, los que le sigan. Pero miren, solamente miren, una listita que hicimos ahí en las clases del hermano Miguel, miren, una listita de un cristiano. Les voy a mostrar una lista y usted puede anotar ahí cuáles características tiene. ¿Sale? Mire, son poquitas. Mire, características de un siervo de Dios. Un siervo de Dios tiene una fe no fingida, tiene una fe genuina, o sea, su fe no es fingida. Un siervo de Dios tiene un corazón sincero. Un siervo de Dios es un verdadero hijo en la fe. Un siervo de Dios tiene un buen testimonio de ser cristiano. Un siervo de Dios está dispuesto a trabajar para Dios. Un siervo de Dios está dispuesto a capacitarse, a escudriñar las escrituras. Un siervo de Dios es fiel a su Señor. Un siervo de Dios no se desanima fácilmente. Si se desanima, busca su fortaleza en su Señor. Un siervo de Dios busca llenarse de la palabra de Dios. Un siervo de Dios es lleno del Espíritu Santo. Un siervo de Dios, como soldado, sufre penalidades por su Señor. Un siervo de Dios, como atleta, lucha legítimamente por su Señor. Un siervo de Dios, como labrador, está dispuesto a trabajar primero para luego disfrutar de los frutos. Un siervo de Dios es un obrero aprobado por Dios. Un siervo de Dios es alguien que usa bien la palabra de verdad. Un siervo de Dios es conocido por su Señor. ¿Por qué? Porque está apartado del pecado, de la iniquidad. Un siervo de Dios es un utensilio honroso para su Señor. Un siervo de Dios es alguien que evita las profanas y vanas palabrerías. Un siervo de Dios es, mire, alguien santificado para su Señor. Un siervo de Dios es alguien que está dispuesto para hacer toda buena obra. Un siervo de Dios huye de las pasiones de este mundo, de las pasiones juveniles. Un siervo de Dios es alguien que sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con todos los que invocan el nombre de su Señor. Un siervo de Dios desecha las cuestiones necias e insensatas, porque sabe que ellas engendran contiendas. Un siervo de Dios no es contencioso. Un siervo de Dios es alguien amable con todos. Un siervo de Dios es apto para enseñar la palabra. Un siervo de Dios es alguien sufrido por el Evangelio. Un siervo de Dios es alguien que con mansedumbre corrige a los que se oponen a la verdad. Un siervo de Dios, mire, no se avergüenza de dar testimonio de su Señor. Un siervo de Dios no olvida quién lo salvó y quién lo llamó. Un siervo de Dios es quien retiene la sana doctrina. Un siervo de Dios es alguien que se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús. Solo 32, hermanos, 32 características de un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Entonces, miren, respondiendo a la pregunta de los discípulos, entonces, si hagamos la pregunta aquí, entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Requiere de compromiso, de esfuerzo, de dedicación, de poner en primer lugar a nuestro Señor. Y Dios tiene el poder para salvarnos, tiene el poder para darnos la vida eterna. Recordemos, mire, lo que dice el apóstol Pedro también. Mire, Pedro ahí en el grupo con los discípulos y ahora Pedro en su carta. Mire, 1 Pedro 4:18. Dice Pedro, si el justo, mira, el que desecha eso que le ata para seguir al Señor, el que pone en primer lugar a su Señor, mire, el que tiene estas 32 características, si ese cristiano, dice Pedro, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pedro plantea una pregunta retórica sobre la salvación
Implica que si hasta los que siguen a Dios y se esfuerzan y tienen todas esas características, con dificultad se salvan, ¿qué pasará con aquellos que no siguen a Dios? ¿Qué pasará con aquellos que no buscan a Dios? ¿Qué pasará con aquellos que no están preocupados por su vida espiritual? O los que ya son cristianos y no se esfuerzan en su vida espiritual, que no se esfuerzan por hacer el bien. ¿Qué será de ellos? Dice Pedro. Y dirá a los discípulos, ¿quién podrá salvarse entonces? Tanto requisito para salvarse. Mire, ¿por qué? ¿Recuerdan lo que le dijo? Le dijo Jesús al joven en Marcos capítulo 10. Dijo, una cosa te falta, le dijo. Una cosa te falta. ¿Y sabe qué, hermano? Por una cosa que nos falte, podemos perder la salvación. Por una cosa que nos falte, podemos perder la vida eterna. ¿Qué? Cuando nos bautizamos, recibimos la vida eterna porque creemos en Jesús y recibimos también la salvación. Pero ¿sabe qué? Por una cosa que nos haga falta, la podemos perder. Por eso le dijo Jesús a este joven, una cosa te hace falta. Anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y harás tesoros en los cielos. Y después, ven y sígueme. Entonces, vean que por una pequeña cosa que nos falte, puede ser perjudicial para nuestro final. Serán salvos, recibirán la vida eterna. Miren, los que amen más a Cristo que a cualquier otra cosa. Otra frase. Serán salvos, recibirán la vida eterna los que amen más a Cristo que a cualquier otra cosa. Entonces, Mateo 19. Y cualquiera que haya dejado, mire, casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá ¿qué? 100 veces más bendición. Y no solamente será bendecido el que me ponga en primer lugar, dice Jesús, sino que heredará la vida eterna. Ahí está. Heredará la vida eterna el que ame más a Cristo. El que ame más a Cristo antes que a sí mismo y antes que a las demás cosas. Como conclusión, hermanos, mire, esto es interesante, mire. Todos nos encontramos, hermanos, en un punto en el que alguna cosa o varias cosas nos hacen falta para ser perfectos. ¿Sabe qué? Ni Pablo mismo decía que él era perfecto. Ni Pablo mismo decía que él ya estaba completado, él ya tenía todo. Acordemos que los que escucharon evangelismo, déjame que te enseñe, el hermano Paco. Hay un tema que se llama, la Biblia tiene el propósito de perfeccionarnos. Y nos habla de dos perfecciones. La perfección total, completa o definitiva, que es ser como ese varón perfecto, como Cristo, alcanzar la medida, la estatura de ese varón perfecto. Y la otra, la perfección en Cristo, cuando nos bautizamos. Entonces, fíjense, la perfección a la cual Pablo se refiere allí en Filipenses capítulo 4,
se refiere a la perfección total, completa, definitiva, ser como ese varón perfecto, a lo cual ni Pablo mismo dice, no que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado, sino que una cosa hago, dejando el pasado, enfocando en el presente y viendo hacia la meta final, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Entonces, bien, todos nosotros nos encontramos en un punto en el que alguna cosa o varias cosas nos hace falta para ser perfectos. Y cada uno sabemos qué nos falta. Cada uno sabemos qué cosa o qué cosas nos impiden ser completos para Cristo. Hay cosas que hay que dejar. Hay cosas que tenemos que desechar. Hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida para estar completos para Cristo. Porque por una cosa que nos haga falta, mire, a Dios salvación, a Dios vida eterna. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te impide seguir a Cristo? Solo tú lo sabes. Puede ser que por una pequeña cosa no alcancemos la salvación. Usted cumple con los mandamientos de Dios al pie de la letra. Yo los he cumplido todos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Solamente cada uno lo sabe. Este joven, fíjese, ¿por qué? Porque no nos vaya a pasar lo mismo que este joven. Este joven, hermanos, mire, es el único que se fue peor de lo que vino. En otros relatos, las personas que vienen a Jesús vienen peor y se van mejor. Vienen enfermos y se van curados. Pero este es el único que se fue peor de lo que vino. ¿Por qué? Porque vino muy entusiasmado. Vino corriendo a Jesús, se le inclinó, se le arrodilló a Jesús. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Vino con todo el entusiasmo posible. Pero ¿cómo se marchó? Afligido. Se marchó triste. ¿Por qué? Porque no era como él pensaba. O sea, las cosas no eran como él se las imaginaba. Y las cosas no son como nosotros las pensamos o las imaginamos. Es como Cristo dice. Fíjense también, este joven, miren, vino corriendo y se fue caminando triste. Se fue caminando triste. Por una cosa que no quiso dejar. Por una cosa la cual no quiso soltar. Así que miren, es ese, alerta, cuidado. No vaya a ser que nos pase lo mismo que a ese joven. No vaya a ser que por una pequeña cosa perdamos la vida eterna, perdamos la salvación. Es todo de mi parte, hermanos. Dios les bendiga.